El pastor apostólico evangélico Nelson Hernández Pereira, pastor vitalicio y presidente fundador de las iglesias cristianas apostólicas Renuevo de Justicia en Venezuela, nos va a ofrecer su punto de vista doctrinal acerca del bautismo. Pastor, ¿en el nombre de quién debe efectuarse el bautismo? Le hago la pregunta debido a que en algunas iglesias bautizan en el nombre de Jesús y en otras bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una vez más, reciban ese saludo maravilloso y hermoso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Creo que para los que están asiduos ya y han seguido la secuencia de estos videos, han ido sintiendo libertad y gozo a través de la fuerza que produce la verdad en nuestra vida. El Señor dice, la verdad os hará libre. Y cuando la verdad viene revelada, cuando la verdad tiene la fuerza de la revelación, entonces el efecto es más poderoso. Por eso era que los fariseos no entendían por qué Jesús hablaba cosas que ellos nunca habían logrado superar ni hablar, y que Jesús no había estado en sus escuelas. Jesús les dijo que su sabiduría venía de arriba. Cuando la palabra viene revelada, el poder de libertad es más fuerte, más poderoso. Ciertamente, algo tan claro, tan explícito en la palabra como es la fórmula bautismal dejada por nuestro amado Maestro Jesús de Nazaret, establecido en el libro, en el Evangelio de Mateo capítulo 20, versículo 19 al 20, 21, 20, donde él dice que vayamos, hagamos discípulos y los bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero en el libro de los Hechos encontramos, Hechos 2:48, aparece que Pedro mandó a bautizar en el nombre de Jesús. Y a través de los libros de los Hechos, en ninguna parte encontramos esta triple fórmula bautismal, sino que nos encontramos con la fórmula y la ordenanza, bautice en el nombre de Jesús. Esto hay que enfocarlo desde el punto de vista de la revelación de la palabra y de la verdad. Es imposible que alguna persona que ha sido llamada a ministrar las cosas santas del Señor pueda pasarle por su mente que aquellos apóstoles que recibieron instrucciones del Señor por 40 días después de su resurrección, ellos hayan podido violar sus mandamientos, sus ordenanzas. Para mí no tiene sentido que eso pueda pasar por la mente de una persona temerosa y con un poquito de conciencia espiritual. Yo particularmente no creo que los apóstoles hayan violado esa ordenanza de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero también es obvio entender de que cuando el señalamiento que hace el libro de los Hechos y el énfasis que hace sobre el bautismo en el nombre de Jesús, es para que algunas personas puedan crearse conjeturas. Obviamente podemos entenderlo, pero vamos a ver a la luz de la palabra en qué consiste esta fórmula y cuál es la verdadera manera de hacer, sin violar ninguno de los estatutos, sin violar ninguno de los mandamientos y manteniendo la doctrina de los apóstoles. Cuando los apóstoles mandaban a bautizar en el nombre de Jesús, era para identificarse el bautismo de Jesús del bautismo de Juan. Era para que las personas entendieran que no era en el bautismo de Juan, sino en el bautismo de Jesús. Encontramos un sitio en la Biblia donde él le preguntó a aquellas personas: ¿en qué bautismo ustedes fueron bautizados? Ellos en el bautismo de Juan. Pero no, tienen que ser bautizados en el bautismo de Jesús. Encontramos a Apolo, que solamente conocía el bautismo de Jesús, de Juan. De manera que
cuando los apóstoles hacían referencia al bautismo de Jesús, era para diferenciarlo del bautismo de Juan. Pero tengo la certeza y la convicción en el Espíritu de que cuando estos apóstoles iban a bautizar o a efectuar este bautismo, lo hacían, ejecutaban el bautismo de Jesús. ¿Y cuál fue el bautismo que Jesús dejó? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo la Iglesia Cristiana Apostólica practica esta triple fórmula? Nosotros practicamos la esencia. Yo, como bautizante, bautizo, presten mucha atención que esto es importante. El bautizante bautiza en el nombre de Jesús. Yo bautizo con la autoridad que recibí en el nombre de Jesucristo. Pero cuando yo bautizo, el bautizado es bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautizante bautiza en el nombre de Jesús, pero el bautizado es sumergido en la triple fórmula Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es decir, yo digo, te bautizo en el nombre de Jesús y lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque el nombre de Jesús solamente representa la autoridad con la cual yo estoy ejerciendo ese bautismo. No lo estoy bautizando en mi nombre, como dijo Pablo. Yo no he bautizado a ninguno como para hacer alguna diferencia, pero cuando dice en el nombre de Jesús es porque el creyente, dice en el libro de Juan, de que Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Cuando los discípulos bautizaban en el nombre de Jesús, con la autoridad que Jesús le había dado, pero lo hacían en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estoy hablando de los cristianos primitivos después de la muerte de Jesús. De manera que la fórmula es en el nombre de Jesús el que bautiza, y el bautizado es bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pastor, en la mayoría de los casos, pues en la mayoría de las veces, los creyentes o los nuevos creyentes deben esperar mucho tiempo para ser bautizados. ¿Cuál sería la recomendación o por qué suceden estas cosas que un creyente tenga que esperar tanto tiempo para ser bautizado o bajado a las aguas? Uno de los temas centrales de estos videos es atacar los dogmas, las culturas y las tradiciones que han hecho mucho daño a las columnas doctrinales de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Todo aquello, preste mucha atención, amado oyente. Como dijo un hermano convertido del catolicismo al evangelio, él dice que de los 22 dogmas que tiene la Iglesia Católica, si alguno solo de esos tuviese fundamento bíblico, ese volvería al catolicismo. Porque ciertamente no hay fundamento bíblico en estos 22 dogmas según él. Yo mantengo una actitud semejante. Todo aquello practicado en cualquier denominación, por cualquier ministro, por cualquier iglesia, que no tenga fundamento bíblico, es herejía, es dogma, es tradición y cultura. Y nosotros no fuimos llamados a quebrantar los mandamientos del Señor por nuestras culturas y tradiciones, porque estaríamos honrando a Dios en vano. El Señor dice, en vano me honran cuando tienen como doctrina mandamientos de hombres que se les ha enseñado. La Biblia es clara de que todo aquel que creía era bautizado. El único requisito bíblicamente establecido para que una persona sea bajado a las aguas es haber creído. Y hablo esto con toda autoridad, porque no se entiende que si yo le digo a un creyente que acepta a Cristo, y yo le digo que la sangre de Cristo te limpia de todo pecado, Cristo te ha limpiado de toda tu maldad, eres una nueva criatura ahora en Cristo, entonces ¿por qué no puedo bautizarlo si ya fue limpio? Como dijo Pedro en el derramamiento del Espíritu Santo a los gentiles. ¿Puede alguno acaso impedir el bautismo a estos que han recibido el Espíritu igualmente que nosotros? Si ya ellos han sido limpios por la sangre de Cristo, ¿por qué yo puedo llamarlo inmundo? Como dijo Pedro, como le dijo Dios a Pedro,
No llames inmundo lo que no he limpiado. Entonces, si la persona queda limpia por la sangre de Cristo, no se entiende por qué no puede ser bautizado. O sea que no tiene sentido de tener el bautismo. El único requisito para que una persona sea bajada a las aguas es haber creído en el poderoso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ha habido, porque si tiene que haber un convertimiento, el convertimiento es, a veces preste mucha atención, el convertimiento que exige la Biblia para esto es convertirse de los ídolos a Dios. El apóstol Pablo lo establece en la palabra. Dice que deben de convertirse, y se convirtieron de los ídolos a Dios. Cuando una persona acepta la fe de Cristo, se ha convertido de los ídolos a Dios. Hay un arrepentimiento, un convertimiento, creyó y debe de ser bautizado. Además, el libro de Mateo, capítulo 20, 19 en adelante dice: id y haced discípulos y bautizar. El discípulo se hace es bautizándolo, no enseñándolo. Por eso dice: y que vayamos, lo hagamos discípulo y luego lo enseñamos. ¿Cómo lo hacemos discípulo? Bautizándolo. Porque el discípulo significa en nuestro diccionario secular, significa aprendiz, alumno. Alguien que decide seguir, aprender de un maestro. Eso se llama aprendiz. La Biblia nos dice: bautízalo cuando ya se ha graduado de teólogo, cuando ya tenga un summa cum laude en teología. No, la Biblia dice: cuando creyó, a los discípulos bautizándolo y me lo enseña con la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Pastor Nelson Hernández, hay situaciones donde los creyentes llegan a la iglesia, llegan al camino de Cristo, al Evangelio, en una situación un poco confusa. Soltero, ¿debe necesariamente casarse o llega al Evangelio con su pareja, pero no ha podido casarse por alguna u otra manera? ¿Debe casarse la persona o no para ser posible el bautismo en esta persona? Repetir las mismas palabras sobre los dogmas y la cultura no es obvio en este momento, pero es aplicable a la misma pregunta. Todo aquello que no tiene fundamento bíblico deja de ser una verdad y se convierte en un dogma y en una tradición. La palabra del Señor en el libro de en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, el apóstol Pablo se da, voy a hablar en palabras humanas, se da el lujo de explicarle a la iglesia sobre esta situación. Y no fue que a él nació escribirle, sino fue que a los discípulos le escribieron al apóstol para que el apóstol les aconsejara sobre un tema como este. Y él dice: en cuanto a las cosas que me escribieron sobre el tocar mujer, y comienza en ese capítulo 7 a dar sus consejos, comienza a hacer referencia sobre el cuerpo, comienza a hacer